Tribunal Electoral es el producto de un desarrollo que sacó de la arena política y llevó a la arena jurídica la calificación de las elecciones. Hay que recordar que hasta 1987 la calificación de las elecciones la realizaban los diputados, incluso se autocalificaban a ellos mismos su elección. Era una cosa increíble, ellos mismos votaban y validaban la elección por la que habían sido electos. En una primera fórmula se contemplaba que si esa autocalificación no era satisfactoria, la Suprema Corte podría opinar y después incluso se quitó eso, quedó una autocalificación meramente política. Bueno, en 1987 se crea una instancia en ese entonces no judicial, sino administrativa, el famoso TRICOEL, que era una autoridad que ya tenía la capacidad de calificar las elecciones ya no por la vía política, sino por la vía legal. Y en 1996 ese tribunal administrativo se convierte ya en un tribunal judicial, en el Tribunal TRIFE primero y ahora Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, ha tenido ya como autoridad, digamos, jurisdiccional, 3 integraciones. La primera, que fue la de 1996 a 2006, que fue una integración que se dedicó, creo que de una manera muy exitosa, a ir ampliando el catálogo de los derechos políticos y de sus garantías. Yo creo que ese es, digamos, eso quedó en la historia de esa integración, nada más que esa integración le tocó la complicadísima tarea de calificar la complicadísima elección del 2006. Y entonces esa decisión fue la decisión que quedó, digamos, en la controversia política relacionada con esa integración. Después viene una renovación que va a, digamos, tener vigencia de 2006 a 2016. Ese es el tribunal que les tocó a quienes nos acompañan en la mesa como tribunal electoral, sobre todo en este caso a Leonardo y Arturo, y fue un tribunal electoral, creo que polémico, sin duda. La relación con el IFE tuvo momentos en ese entonces IFE de mucha tensión y precisamente, no abundo en el tema, uno de los expedientes por los cuales hubo mayor litigiosidad y mayor tensión fue precisamente el del modelo de comunicación política. Y los actores que acudían con mucha frecuencia en ese entonces al Tribunal Electoral eran los medios de comunicación, no solo los partidos políticos, y eso supuso un desgaste, creó una merma incluso importante en la relación entre esas dos instituciones. No digo más, pero yo creo que las grandes discusiones de esos años tuvieron que ver con eso, con los temas de los medios y con los temas de las multas a los medios y con la revisión que hacía el tribunal de las decisiones del IFE en esa materia. Bueno, la integración concluye en 2016 y, como saben, en octubre de 2016 se integra una nueva conformación de la sala superior y posteriormente de las salas regionales del tribunal. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues tenemos un tribunal que tiene una sala superior y tiene 6 salas regionales, una de ellas especializada, no abundo mucho en eso. Este tribunal es ya la última instancia de todas las elecciones. En realidad la justicia electoral local cada vez se ha banalizado en su importancia. Todas las elecciones terminan en la arena del Tribunal Federal, de la Justicia Federal. La sala superior se integra en octubre de 2016 y aquí viene un primer problema que nada más lo quiero dejar sentado, porque es cómo llega el tribunal a la elección de 2018. Bueno, como usted recordará, a ellos se les nombra en octubre y en noviembre los legisladores toman una decisión que genera una polémica terrible. Deciden ampliar el mandato de 4 magistrados. Por primera vez en la historia del tribunal, la renovación ya no iba a ser total, ya no se iba a cambiar a los 7 de un jalón, déjenme decirlo así, sino que iba a ser una renovación, que lo va a hacer ahora, pero modificaron los plazos, escalonada. Entonces a unos magistrados se les nombró por 3 años, a otros se les nombró por 6 y a otros sí se les nombró por el periodo completo. Bueno, la Cámara de Diputados y después el Senado lo valida, ya que los habían nombrado, deciden ampliar el periodo de mandato de 4 de los 7 magistrados. Y eso genera una terrible polémica, porque esa decisión, lo digo sin ambages y le podría entrar al tema, pero no quiero distraerme en eso, fue una decisión inconstitucional. O sea, fue una decisión que violentaba normas constitucionales. De hecho, hubo en change.org 20,000 personas firmaron, hubo una opinión pública muy crítica a la decisión.
Y el problema para mí estuvo en que los 4 magistrados lo aceptaron. Es decir, aceptaron verse beneficiados por una decisión de los actores políticos cuyas elecciones después van a estar calificando. Y sí les generó, desde mi punto de vista, una merma importante a la credibilidad del tribunal. Es decir, el hecho de que tomaran posesión un día y después regresaran a tomar posesión 2 semanas después, y hay 2 escenas en las que están alzando la mano y diciendo sí protesto, cumplir con la Constitución, pues creo que sí le dejó al Tribunal Electoral una merma que no ha logrado todavía del todo remontar. Bueno, este tribunal ha tomado una serie de decisiones pues, muy importantes, algunas atinadas, otras tal, pero yo creo que algunas muy controvertidas, y para mí la más controvertida fue la de la elección de Coahuila. Desde mi punto de vista es la sentencia que ha marcado esta etapa de año y tantos del Tribunal Electoral, porque es una sentencia en la cual le corrige la decisión al INE de apuntar hacia la nulidad de la elección, y lo que hace en realidad es validar una serie de gastos de campaña de partidos políticos, de tal manera que no se actualizara lo que ya decía Jacqueline Pechard y que retomaré ahora, que es el tema de la causal de nulidad de la elección. A mí me parece que esa decisión de Coahuila es la decisión, si ustedes que son estudiantes y profesores, etcétera, si quieren mirar con más atención dónde estaría un foco rojo posible, yo miraría esa elección de Coahuila, yo miraría esa decisión, porque lo que tienen que hacer los tribunales es ser consistentes en sus decisiones. Lo que le da autoridad a un tribunal es la coherencia en sus decisiones. Esto que se llaman precedentes judiciales es eso. Porque ¿qué te da un precedente? Te da eso que se llama certeza jurídica, que es que puedes más o menos anticipar cuál va a ser el resultado de una decisión en un caso relativamente similar. Tú dices, a ver, si el tribunal lleva tanto tiempo decidiendo en este sentido, pues puedo prever que es posible que en un caso similar la decisión vaya en la misma dirección, ¿no? Eso es lo que se llama certeza jurídica, y eso solo se logra cuando los tribunales son coherentes. Este tribunal, esta sala superior, no ha sido consistente en algunas de sus decisiones más importantes, y creo que es una de las variables que introduce incertidumbre en esta elección. Decía Jacqueline Pechard, y tiene toda la razón, que uno de los temas que ahí gravita en la preocupación de algunos es este tema de la nulidad de la elección. Yo lo único que quiero hacer es explicar cómo está la norma y cómo está, digamos, el tema. Primero, esta causal de nulidad que ahora está en el artículo 41 constitucional y después se reproduce en la ley secundaria, se introdujo en 2014. No existía antes con esta formulación, y ese es un dato importante porque es la primera elección presidencial en la que va a estar vigente esta causal, que lleva al Tribunal Electoral, pues eventualmente, si se dan 2 supuestos, una decisión muy compleja. ¿Qué dice el artículo de la Constitución? El artículo dice: para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los que se llevará al Tribunal Electoral los casos. Dice, en materia electoral, la interposición de los medios de impugnación no produce efectos suspensivos, lo quito. Vamos al punto. Dice, la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes. Graves, dolosas y determinantes. 3 conceptos que el tribunal tendrá en su momento que decirnos qué entiende por ellas. Ya hay algún precedente, pero hay que tener otra vez en claro que no ha sido consistente en sus interpretaciones. ¿Qué quiere decir grave? ¿Qué quiere decir dolosa? ¿Qué quiere decir determinante? Y dice, cuando se excede el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, ¿sí?, y se compre o se adquiera cobertura informativa en tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%. Se presume que son determinantes. No se garantiza que sean determinantes. Se presume si hay una diferencia de 5 puntos entre el primero y el segundo lugar. Dejo el último párrafo del artículo para hacer una reflexión antes. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos que si la elección es una elección en la que los partidos exceden en el gasto, que es algo pues, que puede suceder,
Por más del 5% se activa el primer supuesto. ¿Quién va a determinar si los partidos se excedieron en el gasto? El Instituto Nacional Electoral, en una tarea de fiscalización que va a tener que llevar a cabo en poquísimas semanas para todas las elecciones. Pero no solo pensemos en la presidencial, pensemos que aquí el tema tiene que ver con todas las elecciones y la fiscalización es una materia que le toca al INE, esa no le toca a las autoridades electorales estatales. Entonces el INE tiene que fiscalizar todas las campañas y determinar si hubo el rebase del 5%. Primer supuesto. Obviamente el tribunal es el que en última instancia dice si en efecto se superó o no. Primer supuesto. Segundo supuesto, que la elección se cierre. Hoy pues hay ahí como 18 puntos de distancia. Y, bueno, lo mejor que nos podría pasar es que gane el que gane por encima del 5%. Porque si se cierra el 5% y hay además el tema del problema de la fiscalización, ¡pum!, se activa el supuesto de la posible nulidad de la elección. Y les leo lo que dice el último párrafo del artículo 41 constitucional. En caso de nulidad de la elección, se convocará una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. No especulo más sobre el punto. ¿Sí? Solo les digo, ahí está el punto. Si la elección no se anula, el Tribunal Electoral va a entregar constancia de mayoría a la próxima o el próximo presidente de la República el 7 de septiembre. Si la elección se anulara, pues el asunto se abre a una nueva elección, ya leí el artículo. ¿Qué quiere decir esto desde mi punto de vista? Que quienes crean que el 1 de julio en la noche, cuando, como dijo Lorenzo Córdoba, ya puedan dar los resultados, y estemos muy contentos todos, diga, aquí se acabó el asunto, me voy a dormir a mi casa tranquilo y ya pasó el huracán, ahora ya sigue el huracán de la gobernabilidad, ya no el de la llegar al poder, sino cómo administrarlo, pues creo que se están equivocando. Este asunto, a mi juicio, nos va a tener a todos atentos del 1 de julio al 7 de septiembre. Y eso va a tener lugar en la mesa del Tribunal Electoral, ya no en la mesa de la Autoridad Electoral Administrativa. Y creo que es un dato que más nos vale tenerlo presente, porque quien crea que se va a poder dedicar a ver el Mundial tranquilo ya la última parte después del 1 de julio, me temo que no va a ser así, porque va a haber, creo, muchas impugnaciones de muchas elecciones, no solo de nuevo pensemos en la presidencial, pensemos en todas las que están en juego y eso se va a ir a la arena de los jueces. Entonces, bueno, pues el dato ahí está y de estos jueces además que tienen esa mácula en su nombramiento original, ¿no? ¿Qué sigue después de la elección? Nada más ya para concluir, porque se renovó la presidencia, se renovó todo el legislativo, se renovaron 9 gubernaturas, en fin, se renovó el poder político en el país. Bueno, ya renovado el poder político, legislativo y ejecutivo, más o menos en el mes de septiembre se tiene que nombrar un futuro ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo va a tener que nombrar el presidente en turno, en conjunción con el presidente o presidente electo y con el nuevo Senado. Ese ministro de la Corte es clave, porque ese ministro de la Corte va a votar 2 cosas en los meses siguientes. Va a votar la renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en diciembre y va a votar la constitucionalidad o no de la Ley de Seguridad Interior.